Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Del libro Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículos 16 en adelante. Mientras Pablo les esperaba en Atenas, sentía indignación en su interior al ver la ciudad llena de ídolos. Discutía en las sinagogas con los judíos y con los que adoraban a Dios, y lo mismo hacía diariamente en el ágora con los que por ahí se encontraban. Trataba también conversación con algunos filósofos epicúreos y estoicos. Unos decían: ¿qué querrá decir este charlatán? Otros comentaban: parece ser un predicador de divinidades extranjeras. Lo decía porque anunciaba a Jesús y hablaba de la resurrección. Un día lo tomaron consigo y lo llevaron al Areópago. Una vez allí le preguntaron: ¿podemos saber cuál es esa nueva doctrina que tú expones? Es que te oímos decir cosas extrañas y queríamos saber qué significan. Todos los atenienses y los forasteros que residían allí solo sabían pasar el tiempo contando u oyendo la última novedad. Pablo, de pie en medio del Areópago, comenzó así. Hagamos una pausa, porque esta estancia de Pablo en Atenas y propiamente el discurso de Pablo en Areópago nos puede dar una enseñanza muy profunda. Primero, es importante decirlo, aunque aparentemente Pablo no haya tenido éxito como en otras ocasiones en este momento en Atenas, sí se ve que su encuentro le ayudó mucho a abrir los ojos y de una u otra forma tomar elementos de la filosofía que ahí imperaba para poder expandir más el cristianismo. Porque es ahí donde se ve como una especie de traducción o de un nuevo vocabulario que se va a usar. Si nosotros prestamos atención, el vocabulario hebreo, la fuerza del vocabulario hebreo, se ve un poco matizada ahora con el vocabulario griego. No únicamente por un nuevo idioma, sino por además con la fuerza de las expresiones que éste va a tener. Adquiere una fuerza significativa en expresiones filosóficas para poder dar a entender el evangelio a todas las naciones. Seguir tratando de manejar los mismos conceptos de los hebreos era muy difícil porque no conocían la cultura hebrea el resto del planeta. Pero la cultura griega, la filosofía, sí era muy bien conocida gracias al Imperio Romano, porque el Imperio Romano tomó esta cultura, esta filosofía y la extendió en todo el imperio. Entonces, pretender evangelizar con la terminología y pudiéramos decir, con las tradiciones hebreas, iba a ser algo muy difícil, casi imposible y quizás hasta contrario a la misión que se les había dado. Era que todo mundo conociera a Jesús y fueran bautizados en la persona de Jesús, en el mensaje de cristocéntrico del Antiguo Testamento. Por eso, en este momento, en Hechos de los Apóstoles, podemos ver cómo la primera comunidad crece en Jerusalén. Luego, a raíz de la persecución de Esteban, se extiende en toda Palestina. Y luego con Cornelio y con San Pablo, cómo empieza a extenderse al resto del planeta Tierra. Aquí San Pablo llega a Atenas y nuevamente, aunque pareciese que no tuvo gran éxito, sí se ve que el cristianismo, de manera general, ¿verdad?, al brincar de la cultura hebrea a la cultura griega, no solamente en el idioma, tomó muchos elementos para poder hacer efectiva la evangelización. Ahora, esto es importante porque nosotros no estamos transmitiendo una cultura más como si fuera una cultura más de entre otras, como si mi cultura fuera la mejor. No.
Lo que nosotros estamos transmitiendo es una persona, es Jesús. Y la cultura de la vida, como la hemos llamado, no puede estar al mismo nivel que otras culturas. Todas las culturas, pudiéramos decir, de una u otra manera son buenas cuando aceptan la cultura de la vida, cuando aceptan el evangelio. El evangelio no viene a suprimir o eliminar una cultura o unas tradiciones propias de cada pueblo, sino al contrario, viene a enriquecerlas. Por eso la evangelización, en cierta forma, se nos ha invitado a entender que es también una culturización del evangelio. Es decir, el evangelio tiene que llegar a la cultura de cada pueblo, de cada lugar. Este aspecto que vamos a ver aquí nos debe de abrir mucho la mente, porque todavía hay quienes pretenden, ¿verdad?, tratar de imponer la cultura de la fe como si fuera una cultura más, como si fuera un idioma, como si no es este idioma no va a funcionar. No, es que no es un idioma. No es acerca de un idioma, ni siquiera el hebreo, que es el idioma propio del pueblo de Dios cuando se fue gestando a través de la historia, ni siquiera el arameo, que era el idioma que hablaba Jesús, ni siquiera el griego, que es el idioma en el que se escribió el Nuevo Testamento, ni siquiera el latín, que es el idioma que adoptó en los primeros siglos del cristianismo. No, es que no es el idioma, es más bien hablar como Dios quiere que hablemos, y eso es una nueva relación, una forma nueva de relacionarnos unos con otros. Por eso esta experiencia que vemos aquí en Hechos de los Apóstoles está como entre luces y sombras, porque entre ejemplos que ahí se menciona, nos da una sensación de pregunta. ¿Tuvo éxito o tuvo fracaso Pablo al predicar ahí? ¿Fue bien recibido el evangelio o no fue recibido? ¿Qué sucedió? Bueno, pues es que esa es la pregunta que el día de hoy nosotros debemos de tenernos cuando estemos evangelizando en las culturas. No podemos decir es así y se acabó, sino que sigue y debe de tener una apertura de que el evangelio siempre tiene que crecer. No podemos quedarnos en blanco-negro, no. Es que aunque hayas aceptado el evangelio, este tiene que cada vez crecer más en tu vida. Basta ver cómo hemos ido hablando de la comunidad en el libro de Hechos de los Apóstoles, que ha tenido luces y sombras, momentos muy buenos, momentos muy malos, momentos de paz, momentos de persecución, y siempre es un crecimiento. Entonces, este texto, esta historia de Pablo en Atenas y la predicación que va a dar, es importante que lo veamos en todo este contexto. Ahora, curiosamente, solamente como un dato cultural, la forma en cómo se critica a Pablo en Atenas es la misma forma en cómo se critica al filósofo Sócrates. Lo que nos quiere decir es que incluso San Lucas, que está escribiendo Hechos de los Apóstoles, él también se dio un tiempo a estudiar un poco la filosofía griega, porque entendieron de una u otra forma que ese era la mejor forma de transmitir el evangelio. Pretender a las personas, bueno, primero te voy a enseñar hebreo y luego te evangelizo. Eso no sucede, ¿verdad? Yo soy el que tiene que aprender griego, francés, inglés, portugués, chino, alemán, para poder hablarte y llevarte el mensaje del evangelio. Ahora, aspectos de este texto, tomando este texto. La indignación que siente San Pablo. Nosotros sentimos indignación cuando vemos el pecado, cuando vemos personas que se están perdiendo, cuando vemos ídolos. Sentimos indignación cuando vemos que la televisión y los medios de comunicación están llenos de podredumbre y que están pudriendo a toda esa gente. ¿Nos indignamos o somos indiferentes? San Pablo se indigna y no se va a quedar con los brazos cruzados viendo cómo la gente adora ídolos, sino que él mismo va a empezar a predicar. Y nuevamente vemos que San Pablo, como era su costumbre, ¿en dónde iba a predicar? En las sinagogas, a los que conocen ahí a Dios, a los que ya de una u otra forma están buscando a Dios. Pero predicaba en las sinagogas y también añade que predicaba en el ágora.
Y el ágora es una plaza pública, es un mercado que después también se empezaron ahí a formar algunas reuniones o asambleas. El ágora. Por primera vez vemos de una manera clara que no solamente se predica en el templo, sino también en los lugares paganos, en el mercado. Y eso lo hace San Pablo. Predica en las sinagogas, nunca va a dejar de predicar en las sinagogas, pero también va a ir a predicar en el ágora, en el mercado, en las cuestiones civiles. Somos nosotros quienes tenemos que ir a esos lugares. Si tú esperas que todos vayan a llegar a tu iglesia, que todos vayan a llegar a tu grupo, no va a suceder. Yo les decía a algún ministerio que me dijo: Padre, denos permiso de dar el aviso en el ambón para nuestro retiro. Y Padre, denos permiso, que mire que Padre. Y yo les digo: no, y no. Y se me enojaban y me decían: ¿por qué? Y le digo: porque si das el aviso en el ambón para los que están ahí en misa, si vas a empezar a repartir volantes a los que están saliendo de la iglesia, tú vas a tener la idea de que ya estás evangelizando y de que ya estás invitando a la gente a tu retiro. Y es tanto como quitar peces de una pecera para meterlos a otra. Nuestro llamado es ir allá fuera. Si yo no te doy permiso aquí, te estoy obligando a que vayas e invites a los de allá afuera. A tus primos, a tus compañeros de trabajo, a los que están allá perdidos, a los que están en, qué sé yo. Es allá afuera donde debemos de salir. Y me decían: Padre, pero es que aquí también la gente necesita tener un encuentro con Dios. Le digo: indudablemente, pero nuestra misión es primero ir a los de allá afuera. Es decir, los de aquí adentro de una u otra forma ya están escuchando la palabra de Dios. De una u otra forma, en algunas actividades, tú les vas a predicar. Pero a los que nos interesa es también llegar a los de allá afuera. Yo como sacerdote les predico a los que están aquí y me es muy difícil poder llegar a los que están allá afuera. Por eso hay que balancear y ver, ¿se está predicando a los que están adentro de la iglesia? Sí. ¿Y quién está predicando a los que están afuera? Platicando yo hace poco con un obispo sobre todo esto de los medios de comunicación, yo le dije: pues es que pareciese que el internet y todo esto de social media es como si fuera ahora el ágora de nuestro tiempo. Y él se me queda viendo y seguro que sí sabía a qué me refería, pero me preguntó: ¿a qué te refieres? ¿Cuál es tu pensamiento? Y yo le dije: pues es que pensando en San Pablo, él predicaba en el templo, en la sinagoga, pero también iba y predicaba en el ágora, en el mercado, en las cuestiones civiles, a los que estaban afuera, a las asambleas. El evangelio no es solamente para el templo, sino también tiene que salir allá fuera, en tu diario vivir, en tu trabajo, en donde la gente se está reuniendo, en las cuestiones civiles, hacerlo atractivo, que llegue también a aquellos lugares. Si pensamos que el día de hoy todo el mundo va a venir con nosotros a la iglesia, pues honestamente no creo que suceda. Primero tenemos que ir allá afuera, ¿verdad? Los dos lugares son importantes. San Pablo nunca descuidó las sinagogas, como tampoco perdía el tiempo, sino que también iba al ágora. Ahora, lo que sigue es muy interesante, porque él discutía, y aquí se mencionan dos corrientes filosóficas muy fuertes que se oponen la una a la otra: los epicúreos y los estoicos. Los dos buscaban la felicidad, pero de una manera tan diferente. Los epicúreos buscaban la felicidad en el placer, algo parecido como al hedonismo, en el cuerpo. Y los estoicos predicaban la felicidad como en el alma, solamente intelectual, y para eso hay que sufrir, hay que dominar el cuerpo. No hay felicidad ni placer en el cuerpo, sino solamente intelectual. Las dos cosas se contraponen: una solo cuerpo, otra solo alma. El cristianismo no está en ninguna de estas dos, sino que propone una felicidad aquí y ahora con tu cuerpo, pero que viene por la vida eterna que Jesús nos ofrece. Entonces no es ni rechazar el cuerpo, ni tampoco es un hedonismo donde hay que buscar el placer, sino es algo que sublima. El cristianismo no es una filosofía, es todo un estilo de vida que abraza completamente a la persona y supera
cualquier tipo de filosofía o cualquier tipo de propuesta política. Ahora, San Pablo predicaba sobre la resurrección y eso era algo nuevo en esa época. Nadie hablaba de la resurrección. Entonces, cuando lo escuchan, les provoca una especie de, pues esto suena interesante. Pensaban que resurrección era un dios pagano, un dios, ¿verdad? Como que, ahora nos va a hablar de una deidad extranjera. Y aquí entra una parte que nos deja esa sensación de, no sé, de mal sabor de boca o de acidez o decir, ¿qué habrá sucedido? Invitan a Pablo a ir al Areópago. Y el Areópago era el lugar precisamente donde ellos se reunían para discutir o escuchar las novedades. Era como una especie de sala de entretenimiento donde hablaban de qué es lo nuevo. Y ellos, al invitar a San Pablo al ir al Areópago, era casi como si estuvieran poniendo el cristianismo como una filosofía más, como una opinión más. Y no puede ser presentado el Evangelio como una opinión más. Hay que decirlo, somos una voz en medio de muchas voces. Pero yo no puedo reducir el Evangelio a como si fuera una opinión más. No, yo, en mi convicción, el Evangelio está muy por encima de cualquier otra opinión, está muy por encima de cualquier filosofía, está muy por encima de cualquier situación política, de cualquier enseñanza. El Evangelio es Jesús, es Dios mismo, es la vida. San Pablo fue al Areópago. Y ahí lo vamos a meditar en la próxima perícopa, pero es interesante el poder ver que nunca hay que perder una oportunidad para evangelizar, pero hay que tener una estrategia. Y ahorita también cabe subrayar que San Pablo estaba solo, por eso la urgencia de que pronto le mandaran a Timoteo, ¿verdad? Porque necesita, para que haya una evangelización, necesita haber una comunidad. Necesitan ser varios hermanos quienes estén presentando el Evangelio, quienes estén presentando una forma de vivir. Ahora, solamente que lo meditemos, ¿verdad? No puedo y no lo entiendas. No puedo decir que fue fracaso o éxito, no lo sé. Y creo que no es la intención de San Lucas al describir esto, decirnos tuvo mucho éxito, tuvo fracaso. No, lo que nos está diciendo es hay que aprovechar todos los medios para evangelizar. No solamente las sinagogas, sino también el ágora, teniendo cuidado de no reducirlo a un areópago. Y ahí es donde vamos nosotros a descubrir qué es lo que está sucediendo y cómo aplicarlo el día de hoy. ¿Qué medios tengo que utilizar yo para predicar el Evangelio sin reducirlo tanto a que fuera una opinión más? Así que, ¿en dónde estás predicando tú el Evangelio? ¿En dónde lo estás escuchando en estos días? ¿Solamente en la iglesia? ¿O también en el ágora, en tu diario vivir, en tu ambiente? ¿El Evangelio llega a tu casa? Bueno, espero que sí, si estás viendo este video. Obviamente no estás en la iglesia, pero tienen que estar estos dos movimientos, ¿verdad? En el templo, pero también debe de llegar al ambiente externo sin reducirlo. El Evangelio no es una opinión, es el Evangelio, es la palabra de Dios. Que tengas un excelente día.